En nombre del Grupo de Investigación de Gestión y Construcción de la Universidad Nacional de Piura, GICON UNP, tengo el honor de darles la bienvenida a esta primera conferencia virtual. Como indicación general, si en caso existiera alguna duda o pregunta durante la conferencia, les invito a dejarla en un comentario, debido a que, finalizando la exposición, el ponente responderá a cada una de ellas. Buenas noches con todos. Mi nombre es Diana Tumiarévalo, estudiante de la carrera Ingeniería Civil, directora en el área de logística en la rama Gestión y Construcción. Esta rama pertenece a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura, ADI UNP. Muchos de ustedes quizás se preguntarán, ¿qué es ADI? ADI es una agrupación sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es la difusión de conocimientos académicos, promoviendo así la investigación científica dentro de la asociación, además de reunir tanto estudiantes como profesionales para dicha finalidad. Ahora les contaré acerca de GICON UNP. GICON es el Grupo de Investigación de Gestión y Construcción. Esta rama se dedica a realizar conferencias, talleres, conversatorios, cursos complementarios e investigación. A continuación tenemos el agrado de presentar a nuestro ponente, el ingeniero Fran Paiva. Para ello, vamos a mencionar un poco de su trayectoria durante estos años. Fue ponente en CONEI en el año 2011 en la ciudad de Cusco. Trabajó en Gran y Montero durante los años 2011-2014. También en IOS Ingeniería y Construcción en los años 2015-2016. En DINO durante los años 2017-2019. Actualmente trabaja en Takay Cementos Pacasmayo desde el año 2019. Él desarrolló una maestría en Economía con mención en proyectos de inversión en la Universidad Nacional de Piura. Desarrolló la especialidad en Design Thinking en la Universidad Javeriana de Colombia. El día de hoy nos hablará el tema ¿cómo aplicar el Design Thinking en la construcción? Con ustedes, el ingeniero Fran Paiva. Bienvenido, ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, casi ya. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes algunas inquietudes, algunos conocimientos que yo pude haber tenido en esta corta carrera que aún tengo. Sin embargo, ha sido una carrera muy nutritiva en conocimientos, tanto en el área de construcción, de gestión, ahora un poco que estoy en el área de innovación, trabajando en una startup que se llama Takay, una startup que básicamente habla sobre la autoconstrucción, donde he podido encontrar un mundo de innovación, de design thinking, que es básicamente lo que les vengo a hablar hoy, pero básicamente eso, ¿no? Siempre feliz de compartir con cada uno de ustedes los conocimientos que algún momento llegaron a mí y también quisiera que ustedes los tomen y en su momento los puedan aplicar a su área, a su carrera, a sus empresas, ¿no? Design Thinking es algo que nos va a ayudar mucho en el área empresarial. Ahora bien, vamos conociendo un poco acerca de Design Thinking y saber qué es Design Thinking. No sé si ustedes tienen alguna idea, y este nombre así anglosajón, digamos, muy americano, muy inglés, Design Thinking usualmente se utiliza mucho con la gente de marketing, con la gente de publicidad, ¿no? Pocas veces se relaciona con el área de ingeniería civil. Y es curioso también que un ingeniero civil les hable un poco de Design Thinking, pero gracias a Dios tuve la oportunidad, tuve la bendición de trabajar en esta área de diseño no como el que conocemos en ingeniería civil, sino de un poco de diseño de servicios. ¿Y por qué vamos a hablar un poco de diseño de servicios? Porque el diseño de servicios está muy ligado a las startups. Y como saben, hay un montón de startups hoy en día. Acá en Piura hay una incubadora de negocios de startups que es HubDev, y ellos quizá también conocen un poco de Design Thinking. Hay una startup muy interesante que se llama Manzana Verde, que también han hecho Design Thinking, pero pocas veces se ha visto en el tema de la construcción.
Y eso es lo que vamos a ver hoy. Me gustaría compartir esto con ustedes y vamos conociendo un poco qué es Design Thinking y luego vamos a ir a entender cómo es que se puede desarrollar Design Thinking en la construcción, ¿no? En el autoconstructor, básicamente, ¿no? En ese mundo de autoconstrucción. Digamos que Design Thinking es un enfoque de innovación orientado a las personas, donde pone como eje principal y centro a las personas. Nace de la capacidad de observar la necesidad subyacente de las personas a través de una inquietud por descubrir. Se desarrolla de forma colaborativa a través de un proceso creativo de equipo entre personas capaces de observar y dar respuestas innovadoras a las necesidades. Nótese de que hay dos palabritas ahí muy interesantes que nos pueden ayudar. Necesidades, por un lado, las personas tienen muchas necesidades y por otro lado nosotros tenemos la oportunidad de innovar, de crear nuevos prototipos, nuevos programas, nuevos programas, por así decirlo, de negocio, ¿no? También tienen lugar un espacio que favorece con las personas que puedan explorar de alguna forma alternativas diferentes. Luego vamos a ver un poco de ese tema. Ocurre con un contacto directo y constante con las personas. Su resultado es un producto o servicio que será usado por las personas. En estas dos cositas vamos a entender un poco de Design Thinking, que digamos que ocurre un contacto directo. Para hacer Design Thinking necesariamente tú tienes que tener mucha empatía, mucha comunicación con el cliente final, ¿no? Y digamos que la finalidad de todo esto es conocer realmente lo que él necesita o lo que pudiera necesitar y no lo puede expresar para nosotros poderle brindar un producto o servicio. Ahora bien, vamos a hacer una pregunta así abierta. ¿Por qué cuando, por ejemplo, imaginemos que yo soy un autoconstructor, una persona que tiene su terreno y en su terreno quiere construir su casa, ¿no? Por ejemplo, yo vivo acá en Bellavista, en Sechura, y si yo tengo acá mi terreno, mi casa y no conozco nada de construcción, lo primero que se me viene a la mente es si quiero construir, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? ¿O qué personaje se me viene a la mente? Un maestro de obra, ¿cierto? Un maestro de obra al cual básicamente él está como más a la mano. ¿Y por qué no nos hemos puesto a pensar por qué el común denominador de las personas cuando piensa en construir no piensa rápidamente en un ingeniero o en un arquitecto? ¿A qué se debe eso? Que, digamos, cuando alguien piensa en construir, sobre todo en el mundo de la autoconstrucción, ¿por qué rápidamente piensa en un maestro de obra antes que en un ingeniero o un arquitecto? Algunas personas pueden decir que, bueno, es porque el maestro de obra les ofrece precios más baratos o es más accesible o quizá le presenta un presupuesto de manera entendible, ¿no? Que ellos lo puedan entender, que cuando me refiero a ellos es los clientes finales. Y vamos a analizarnos un poco como ingenieros, como arquitectos, ¿no? A ver, si yo también soy un autoconstructor y le pido a mi vecino que es un ingeniero, a mi vecino que está a la mano derecha, que es un ingeniero civil o un arquitecto, ¿no? Con una amplia trayectoria, que me haga un presupuesto de mi casa. Yo quiero conocer el presupuesto de mi casa. Una casa de 2 pisos, de 3 pisos, ¿no? Que tuve la oportunidad de elaborar unos planos y me van a entregar un presupuesto. Por un lado le pido el presupuesto al ingeniero y por otro lado le pido el presupuesto a mi vecino del otro lado, que es un maestro de obra también de una amplia trayectoria. Ambos me presentan un entregable. Por un lado está el maestro de obra que me dice, mira, yo te voy a cobrar por excavación por metro lineal, tantos soles, pongamos un número, 20 soles. Por cada columna y zapata instalada yo te voy a cobrar 250 soles, pongamos un número. ¿Y eso qué significa? Que ese trabajo yo te lo voy a hacer, como dicen, ¿no? En la autoconstrucción, enfierrado, encofrado y vaciado, ¿no? Por cada columna que tú veas terminada, yo te voy a cobrar 250 soles. Por cada millar de ladrillo, yo te voy a cobrar 300, 400 soles, 500 soles, por poner números, ¿no? Y si tú quieres hacer solamente tu fachada o un cuarto, te voy a cobrar tanto. De mano de obra y de materiales. Te hace un análisis ahí también. Veamos por el otro lado el ingeniero civil o el arquitecto, ¿no? El ingeniero civil, el arquitecto, coge su AutoCAD, comienza a trabajar los metrados, ¿no?
con el AutoCAD, tiene sus plantillas de Excel. Una vez que tiene los metrados y los pasa, digamos, al S10 para comenzar a hacer un presupuesto, su análisis de precio unitario, y finalmente tiene una presentación acerca de, digamos, precios unitarios, rendimientos, cosas como estas, ¿no? Digamos, pero si el cliente final en ese momento le pregunta, está bien, ingeniero, yo quiero que usted me haga el proyecto como tal, pero ¿cuánto me costaría hacer la fronterita de mi casa? Entonces el ingeniero diría, bueno, ¿y cómo haría el análisis de precio unitario para la fronterita? No podría. De pronto se complica, ¿no? Porque yo no lo he visto así, no lo he estipulado así. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí nos damos cuenta que hay alguna deficiencia que tenemos quizás los ingenieros civiles o los arquitectos al momento de presentar nuestro entregable a las personas del común denominador, a las personas de a pie, que de pronto no tienen mucho conocimiento de análisis de precios unitarios, no tienen mucho conocimiento de rendimientos, ¿no? Pero frente a lo que presenta el maestro, le dice, mira, sí, por cuarto te voy a cobrar tanto, por columna tanto, digamos que lo presenta un poco más entendible con respecto a lo que podría entregar un ingeniero. No digo que esté bien o que esté mal, simplemente de que el lenguaje quizá que utilizan ambos son totalmente diferentes y que quizá el lenguaje que más puede captar el cliente final es el del maestro de obra como tal. Ahora bien, vamos a ver qué se debería hacer en ese sentido, ¿no? Vamos a compartir algo también acerca, dice, de Design Thinking. Dice, podríamos complementar la definición inicial diciendo que Design Thinking es un enfoque de innovación orientado a personas que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades o problemas de las personas, siguiendo un proceso de colaboración, de innovación, en un espacio seguro que favorezca la creatividad y la exploración de alternativas, ¿no? También Design Thinking te enseña un poco a pensar fuera de la caja. Cuando nosotros salimos como ingenieros y formados como ingenieros, donde hemos pasado muchos cursos de números, desde que entramos hasta que salimos, todos son números, y estamos ya formados para hacer cálculos, ¿no? Y para presentar también nuestras propuestas en base a nuestros cálculos, nuestras cosas que nosotros dominamos. Pero pocas veces nos hemos puesto a pensar si realmente lo que nosotros como ingenieros transmitimos lo puede entender la gente del común denominador. ¿Y por qué es una gran oportunidad de aprender Design Thinking con respecto al cliente final? ¿Por qué? Porque se sabe de que más o menos el 70% del consumo del cemento a nivel general va dirigido al autoconstructor, va dirigido a esas personas que construyen su día a día su casa, ¿no? El otro 30% son las grandes obras, las obras emblemáticas. Sin embargo, ese 70% es un 70% que de pronto no tiene alguna orientación técnica o quizá la manera de presentar los proyectos hacia ellos no ha sido de la manera más oportuna, nosotros como ingenieros o como arquitectos, y es por eso que quizá ellos hasta ahora siguen prefiriendo la manera de presentación de un maestro de obra que para ellos es un poco más entendible. Se ha hecho todo un estudio, he tenido la oportunidad de tener acceso a estudios acerca de startups que tienen que ver con la construcción y disculpen. Entonces vamos a ver un poco el tema del estudio que se ha hecho y cuáles son esas características que nos pide realmente el autoconstructor para nosotros aplicar Design Thinking en la construcción. El Design Thinking es una técnica que va, digamos, en el ADN de las empresas innovadoras, de las startups, las famosas startups que hoy por hoy están saliendo
más, ¿no? Se sabe de que, por ejemplo, Globo es una startup, Uber es una startup, Rappi es una startup, son estas empresas que empiezan con unos prototipos muy pequeños, van creciendo rápidamente y tienen un producto escalable, tienen un servicio escalable. Por ejemplo, el tema de Globo y el tema de Rappi, ¿qué hizo? Digamos que yo me imagino que fue que vio la oportunidad en las personas que hacen los mandados. Básicamente, Globo y Rappi es eso, hacer los mandados y cobrarte por ello, ¿no? Entonces dieron esa oportunidad, implementaron conjuntamente con el área de tecnología y hicieron lo que es Globo, armaron todo un algoritmo. Entonces, el Design Thinking va muy ligado al ADN de las startups y eso vamos a hablar un poco hoy día. ¿Por qué vamos a hablar un poco de startups y de Design Thinking? Porque cuando quizá uno sale de la universidad, piensa que su vida siempre va a estar al lado del concreto y del cemento, que también a mí me ha pasado, he tenido la oportunidad de trabajar en dos grandes obras donde hubo un montón de concreto, un montón de acero, pero también hay otras posibilidades, hay otro abanico de posibilidades de trabajar, por ejemplo, de que un ingeniero civil trabaje en una startup, en una empresa de innovación. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener ese ADN de innovador, y uno de esos ADN, esos componentes, es el Design Thinking, que básicamente te dice que lo primero tienes que hacer, empatizar, luego tienes que definir, idear, prototipar y testear. Cada una de estas fases es para entender un poco Design Thinking, ¿ok? Vamos a hablar un poco de ellos y digamos que finalmente vas a tener como un ejemplo práctico, vamos a tener un ejemplo práctico de este proceso, una startup en la cual yo trabajo que se llama Takai, que nace en el área de innovación de Cementos Pacasmayo y ahora estamos ya en el proceso de implementación. Estamos en Trujillo, estamos trabajando ya algunos proyectos acá en Piura y con miras a entrar en todo el mercado del Perú. Bueno, vamos a ir paso a paso. Bueno, como habíamos visto antes, la primera fase es empatizar. ¿Y cuál es el objetivo de empatizar? Es acercarnos y conocer al autoconstructor. ¿Cuáles son sus motivaciones, barreras y preocupaciones para definir las oportunidades más relevantes? Que sirvan como base para proponer soluciones a fines de las necesidades del cliente. Y esto es muy interesante. Esta parte de empatizar es conocer mucho al cliente, conocer a tu cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que realmente necesita, ¿no? Y según esa necesidad, según esa motivación o esas preocupaciones o esas barreras que tiene, tú puedes darle una solución innovadora, ¿no? En este caso, estamos trabajando una solución innovadora hacia el autoconstructor, hacia esa persona que de pronto no tiene idea de cómo construir, de pronto tiene, sí, el dinero suficiente, pero no sabía a quién recurrir para que le ayude, ¿no? Y este proceso de empatizar ayuda mucho, ¿por qué? Porque aquí vas a conocer realmente qué es lo que necesita el cliente y para mí es uno de los más fundamentales, ¿no? Empatizar. Tienes que hacer un trabajo de campo bastante arduo para conocer a tu cliente. Y este análisis, miren ustedes, se hizo en todo el Perú. Se abarcaron 7 ciudades del Perú, cubriendo el norte, el centro y el sur del país. Incluyeron las regiones de la costa, la sierra, la selva, y fueron más de 120 entrevistas a constructores, a figuras de la construcción, familias, entidades técnicas relacionadas con el proceso de la construcción. Y vamos a conocer un poco acerca de cómo eran estas personas, ¿no? Las que entrevistamos. Si vemos entre hombres y mujeres, el 63% fue mujeres, el 37% fue hombres, y esto lo vamos a ver más a detalle porque una de las cosas que nos llama la atención es que la mujer tiene un papel muy preponderante en el tema de la toma de decisiones dentro del hogar. Tenemos también el número de integrantes por casa, luego vamos a ver un poco de este tema. Más o menos de 5 a 9 personas. Los números de pisos de las viviendas que ellos usualmente necesitan o quieren es de 2 a 5 pisos. El material de construcción, el 38% es un material ligero, el 62% es un material noble
y también tenemos la cantidad de usos, ¿no? Algunos tienen negocios y otros piden préstamos, ¿no? Luego vamos a ver por qué es interesante todo ello. Bueno, también entrevistamos, como le dije, a todos los actores de la autoconstrucción. Constructores, fueron entrevistas contextuales para profundizar los temas de su trayectoria, ¿no? Y realmente qué también necesitan los constructores, ¿no? Se hicieron muchas dinámicas con los maestros de obra, también la manera de poder ayudar a todo este aparato de la autoconstrucción, todo este mundo de la autoconstrucción donde el maestro de obra también toma un papel muy icónico, ¿no? También el tema de las ferreterías, ¿por qué? Porque uno va a construir, necesita un maestro de obra, pero necesita materiales, ¿no? Y algunas instituciones, como municipalidades, inmobiliarias, para ver cuál era su punto de vista acerca del design thinking. Y de ahí comenzamos ya a construir, ¿no? ¿Cómo es un constructor? ¿No? El constructor se le llamó el Homo constructis, ¿ok? Digamos que se le dio ese nombre, ¿no? A las personas que están interesadas en construir. Y tiene unas peculiaridades que luego vamos a ver. Dice, hablar de la autoconstrucción limita y distorsiona la realidad de lo observado en el campo. Es necesario un término integrador, lo que estamos hablando de este término del Homo constructis, que es, digamos, la definición de lo que les estoy compartiendo ahora. Vamos a decir que el Homo constructis es una especie que tiene un gen de la construcción desarrollado. Todos quizá tenemos ese gen, queremos construir algo, ¿no? Y le hemos dado ese nombre para luego ir reconociéndolo cómo está. Y ellos tienen, y la autoconstrucción tiene en sí cada perfil, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el planificador, que es el Homo constructis, que tiene una visión a corto plazo de su vida y de su vivienda. Y tienen ciertas frases. Por ejemplo, la que tenemos hoy dice, voy construyendo a medida de que vamos necesitando más espacio. Quizá muchos de ustedes han escuchado esta frase muy interesante y quizá en su casa también la hemos utilizado, ¿no? Valoran un poco el esfuerzo. Mis hijos viven conmigo, pero se les he dicho que tienen que ir a buscar su espacio para que aprendan a valorar realmente la casa. La casa como tal tiene un valor muy interesante. Y todo esto es todavía en la fase de empatizar, donde le vamos a poner mucha preponderancia, ¿no? Porque aquí es donde vamos a entender realmente cuál es la necesidad del cliente y cómo piensa el cliente, ¿no? La fortaleza femenina, como les decía, hay frases como esta, dice, me gustaría que mi esposa esté acá en la conversación, ella es la que sabe sobre estas cosas. Nosotros podemos decir que la construcción es muy machista, pero sí les podría comentar por lo que yo he podido compartir en este tiempo, es que básicamente en el tema de construcción en la casa, la mayoría de veces la que toma la decisión es la esposa, ¿no? Y el ama de casa usualmente también tiene a veces un negocio, ¿no? Entonces ya vamos construyendo cómo son las personas que viven dentro de ese hogar, ¿no? Otro tema era el tema del financiamiento, ¿no? La rigidez de los canales establecidos. Por ejemplo, aquí dice una frase, pagué 15,000 soles al contado para asegurarme el precio de los materiales. Cada vez que tenía un poco de dinero, lo sumaba a mi cuenta de materiales en la ferretería. Cuando lo necesite, me lo entregará, cuando lo necesite. También tiene que ver mucho del financiamiento. Entonces, si se dan de esta parte de empatizar, hay muchos actores que hay, y cada una de esas informaciones es muy interesante. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos armar soluciones innovadoras que les ayuden a ellos, les ayuden al autoconstructor. Recuerden que el autoconstructor es más o menos el 70% del consumo del cemento a nivel nacional. Y es un nicho de mercado el cual todavía no está realmente, o por lo menos yo no conozco que se hayan promocionado productos que realmente le quieran dar una solución integral, ¿no? Sí hay quizá en el mercado, no los he visto muy de cerca, pero eso es lo que queremos hacer ahora, ¿no? Y quizá para cada uno de ustedes sea una oportunidad, ingenieros, arquitectos, conozcan qué nicho de mercado pueden entrar en la autoconstrucción, ya que es un mercado muy grande, crear un producto innovador y solucionarle los problemas que tienen, y con ello pueden hacer también
una innovación, una startup. Bueno, tenemos el tema de la confianza, ¿no? Dice, existe una profunda desconfianza en los procesos constructivos. Dice, no usaré hasta que no lo pruebe. Y vamos a ver una frase particular, dice, si estudias y no tienes experiencia, no sabes nada. Lo que dicen textualmente, si han estudiado ingeniería civil y salen de la universidad, pero no han estado nunca en campo, no valen para nada. O sea, hay frases como estas, ¿no? Y que generan desconfianza, pero nosotros necesitamos captarla, saberla, qué piensan los autoconstructores de nosotros para, según ello, nosotros proponer algo diferente, ¿no? Que sea más entendible para ellos. La formación también vimos un poco de que ya hay aplicativos que ayudan mucho a las personas. Por ejemplo, ahora la mayoría de maestros de obra, de personas que no conocen, las personas que incluso en casa no saben algo, lo googlean o entran a YouTube y ven procesos constructivos. Nos habíamos dado cuenta también que muchas de las personas se forman en ello, se forman en el tema de investigar de manera en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahora viene la otra parte, que es la parte de definir. Y aquí ya vamos a ver un poco más, definir un poco el problema. Ya hemos conocido bastante al cliente final, conocemos cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus miedos, ¿no? Hemos hecho bastantes entrevistas y ahora con todas esas entrevistas vamos a definir cuáles son realmente sus problemas y luego vamos a ir a la otra fase. Entonces, cuando uno define, y como vemos aquí, el cliente siempre está en el centro, ¿no? Y de todo esto, ¿qué podemos ver? Que ve, que piensa, que siente, que oye, que dice, que hace, es un poco lo que veíamos antes. Y también a raíz de todo esto, vamos nosotros a presentar soluciones. Pero también una de las cosas que nosotros le llamamos los puntos de dolor son aquellas experiencias que les han traído malos recuerdos, ¿no? Y que son precisamente ahí donde las personas, los autoconstructores necesitan apoyo, necesitan que alguien les dé una solución a eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un punto de dolor, dice, un punto de dolor. La arquitecta de la vivienda no es como la autoconstrucción esperaba. El presupuesto de la obra es lejano a lo realmente invertido. Ha pasado mucho o pasa mucho en la autoconstrucción que de pronto los expertos de la construcción presentan un presupuesto, pongámosle 10,000 soles, y finalmente se terminan gastando 15,000, 20,000 soles, y eso también genera un poco de desconfianza, ¿no? Otro punto de dolor, que le vamos a llamar así, la infraestructura no cumple con los estándares de la ingeniería, ¿no? Hay clientes que dicen, sí, de pronto yo he invertido todo el esfuerzo de mi casa, de mi vida en mi casa, pero me doy cuenta de que ya se está rajando y no cumple, ¿no? Es un punto de dolor, o sea que hay un potencial problema al cual darle solución. Otro es el maestro de obra no está capacitado y produce desconfianza. La desconfianza lo habíamos visto antes también, ¿no? Como un punto de dolor muy interesante. El autoconstructor piensa que es caro construir de manera formal, con planos profesionales. Ese es uno también de los grandes mitos que hay, ¿no? Entonces, como hemos visto aquí varios puntos de dolor, estos puntos de dolor que nosotros le llamamos son esas experiencias nefastas que necesitan tener una solución, y una solución innovadora e integral, ¿no? Ahora pasamos a la parte de idear. Idear es, como ya conocemos cuáles son sus necesidades, ya conocemos cuáles son sus puntos de dolor, ahora sí empezamos a la etapa donde se comienzan a diseñar, ¿no? Múltiples ideas para generar conceptos y recursos, prototipos que nos ayuden a innovar un producto o un servicio que los ayude a ellos. Por ejemplo, ya aquí podemos tener un mapa general donde podemos aportar, ¿no? Asesorías, tenemos, por ejemplo, asesorías, plataforma de maestro de obra, algunos piensan en prefabricados, o sea, aquí ya comenzamos a recopilar todas las ideas que pueden ayudarles a esos puntos de dolor, a esas necesidades. Vemos también métodos de financiamiento, quizá algunos dicen planos gratis, ingeniero que firman planos gratis, seguro de construcción, delivery de maestro de obras, club de autoconstructores, educación de los hijos, pedidos de entrega, catálogo de productos, o sea, varias propuestas, ¿no? Que se pueden idear a través de lo que hemos encontrado
en este análisis que hemos hecho el autoconstructor. Y todo esto, básicamente, lo podemos trabajar en un cuadrante donde inicialmente podemos dividirlo en el que tiene mayor impacto en el autoconstructor y el menor impacto en el autoconstructor, y también el cual es más difícil o es más fácil implementar. Entonces, con todas estas, por ejemplo, estas propuestas las pegamos acá en POSIT y vemos con cuál nos vamos a quedar. Obviamente que con este cuadrante de acá. No, perdón, con el de acá, que es más fácil de implementar y que tiene mayor impacto. Con estos arrancaríamos, ¿no? Ahora prototipas, ¿no? Ahora prototipar. ¿Qué es prototipar? Vamos a conocer un poco más acerca del concepto y vamos viendo cómo hemos empezado a prototipar en Takai. El objetivo principal de esta fase es diseñar e implementar un prototipo tangible, ¿ya? Que nos permita dar la respuesta a los problemas. El prototipo va a ayudar mucho al tema del diseño final. No significa que sea la solución integral, pero ella es algo tangible, algo que tú le puedes presentar a un cliente y decirle, ya, perfecto, míralo, te agrada, no te agrada, te soluciona, no te soluciona la vida. Lo que busca el prototipo es que si fallamos, lo descubramos rápidamente. ¿Por qué? Porque tú presentas una solución, se lo presentas al cliente y el cliente va a decir, ah, mira, sí me interesa, no me interesa. Y si no le interesa, ¿por qué? Siempre es bueno, interesante preguntar qué pasó, qué no pasó, ayudó o no ayudó y por qué. Estamos siempre en esa mejora continua siempre. ¿Ok? Y ahora aquí, en el tema del prototipo, siempre hay una frase que conoce mucho la gente de diseño de servicios como tal, que son los primeros MVP. Digamos que traducido es como que los primeros productos mínimos viables. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, si alguien quiere trasladarse del punto A al punto B, su primera necesidad es trasladarse, ¿no? Entonces, si su primera necesidad es trasladarse, el primer prototipo podría ser una solución para trasladarse, podría ser un scooter, ¿no? Porque con un scooter puede trasladarse del punto A al punto B. Pero si aparte de trasladarse necesita mayor confort, necesita que sea más rápido, entonces ya ahí se puede ir mejorando ese primer prototipo, ¿no? Entonces, lo interesante de los prototipos y de los primeros productos mínimos viables es que nos van a ayudar mucho a conocer al cliente, le vamos a dar algo tangible para que vaya viendo si realmente nuestra solución le es útil y hagamos este ciclo que está acá, ¿no? Investigar, construir y medir. Comenzamos a mediar, construir, comenzamos a medir, comenzamos a investigar, aprender y construir. Así hasta que tenemos el producto final, ¿ok? Y por ejemplo, también en prototipar, finalmente ya podemos decir que en el caso de Takai teníamos ya algo más argumentado, más sólido, que es 3 cosas. Nos íbamos a enfocar en diseño y planificación de obra, en facilidades de pago y acompañamiento durante la construcción. ¿Ok? Y ahora testear. Cuando nosotros teníamos ya el prototipo y teníamos el MVP, lo que quedaba ahí nada más es testear, es dar a los clientes lo que les decía anteriormente. Si de pronto lo que yo le estoy dando les es útil, les sirve. Y para eso también se hacen entrevistas, se hacen focus group, ¿no? Y en cada uno se va sacando, digamos, los aprendizajes con fin de ir mejorando una y otra vez. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos testeando o cuando nosotros testeamos en Takai, una solución en el aplicativo para la autoconstrucción, siempre lo llevamos donde el cliente final para que lo trabaje, lo mire, lo examine, cuál es su punto de vista. No solamente con el cliente final, sino con los maestros, con las personas involucradas en la construcción. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas recomendaciones de algunos prototipos que nosotros presentamos inicialmente, y esto es muy interesante porque nos da a nosotros el feedback necesario para ir mejorando. Por ejemplo, dicen, pienso que los planos deben realizarse o se deben realizar por un arquitecto para que la casa quede bonita y segura, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo sí pagaría porque los beneficios serían tener una casa segura. Perfecto.
Y así comenzamos a recopilar todos esos prototipos para finalmente brindar un producto o servicio. En este caso, un aplicativo, ¿no? Un aplicativo que te permita ahorita estamos en la fase ya de prototipar, pero también ya estamos testeando con los clientes en Trujillo, en Lima, acá en Piura, un producto o servicio que de pronto tenga la oportunidad el autoconstructor de definir la fecha de inicio y la fecha de término de su obra, de su casa, cosa que él lo veía también como un punto de dolor, como que algo que nunca se cumplía, porque ya tenían esa manera de pensar de que el maestro siempre se demoraba más de la cuenta, ¿no? Entonces, para eso le dijimos, no, vamos a tener un aplicativo que te va a ayudar con ese tema. Y de pronto el cliente me dice, Fran, pero yo cómo sé de que el maestro el maestro es bueno o es recomendable en estos casos que a veces hay mucha desconfianza, ¿no? Y hemos visto que una de las cosas que más ayuda en el tema de la confianza es que sea una recomendación siempre boca a boca por personas que ya han construido, ¿no? En el caso de Takai, ¿cómo se trabajó esto? En que los expertos, los maestros de obra, los ingenieros, los arquitectos pasan por un riguroso filtro. En el caso, por ejemplo, de los maestros, por poner en contexto, es que inicialmente ellos, aparte de su experiencia empírica que tienen, que es buena, nosotros la valoramos, pero también valoramos a aquellos maestros que de pronto han tenido una certificación adicional, han seguido algunos cursos en el CENSICO y se han preocupado por ello. Entonces, por ahí. Luego, también se le hace un proceso de análisis de si tienen temas pendientes con la justicia, se le hace un examen psicológico, se le corrobora, le preguntamos cuáles han sido sus últimas 6 o 7 horas que han tenido, se corrobora que haya tenido un buen desempeño, un buen trato con el cliente y finalmente se le toma un examen de conocimientos. Ya con eso pasa a ser parte de una red de expertos al cual nosotros le vamos a recomendar, que se llaman los expertos pro de Takai. Y los expertos pro van a venir armados con este aplicativo. Y este aplicativo le va a permitir primero al maestro hacer el seguimiento de su obra, ¿no? Él todos los días que llega a la obra va a tener una lista de tareas que él tiene que hacer. Pero esta lista de tareas inicialmente ha sido subida en el día 0. ¿Para qué? Para que él tenga todos los días y les haga un check a todas las listas que ha ido haciendo. Entonces, él con ese check va subiendo, ya perfecto, ya tenía programado hacer 7 columnas, hice las 7 columnas, les pongo el check, les tomo la foto, lo subo al aplicativo y también el cliente final, a través de su ID y el password que le damos, va a tener la oportunidad de ver, digamos, en paralelo, cómo va el avance del maestro. ¿Por qué? Porque a veces le podemos decir, o le preguntamos al maestro de obra, al ingeniero, ¿y qué tal, cómo va, ingeniero o maestro, la obra? Sí, avanzando, ¿no? Esa es la pregunta. No, pero avanzando con respecto a qué. Entonces también hemos trabajado el tema del project management, lo hemos llevado acá, pero con un lenguaje muchísimo más sencillo, que las personas lo puedan entender, ¿no? Y también se está implementando en que todos los días, por ejemplo, si en algún momento tú te puedas atrasar en tu obra, el mismo aplicativo trabaja así como Waze, como que trabaja en el tema del tráfico, ¿no? Que a través de la información que le des se crea una ruta crítica y esta ruta crítica te diga, oye, por si acaso no te puedes retrasar más en esta actividad, si no se va a volver crítica, ¿no? O si ya te atrasaste, para que recuperes tienes que poner tanta mano de obra adicional o tu rendimiento tiene que ser tal para que te acoples, ¿no? Entonces, por ese lado ya habíamos estudiado todo lo que es el mercado, qué es lo que quieren ellos y estamos validando todo esto. Ha tenido mucha acogida, la sigue teniendo y ahorita estamos en el tema ya de expansión por todo el Perú. Y eso es cómo se implementa el design thinking en la autoconstrucción, ¿no? Quizá nunca habíamos tenido la oportunidad de ver la construcción desde el punto de vista que ahora me ha tocado vivirla o verla, ¿no? Pensando siempre en el cliente final. A veces simplemente nosotros pensamos en nosotros, en ingenieros, arquitectos, ¿no? Y sobre todo a mí me satisface estar aquí porque me va a ayudar mucho, porque a través del aplicativo, de darle una buena asesoría al cliente, darle
un soporte técnico, va a ir disminuyendo esa brecha de informalidad que ha existido hasta este momento en la construcción. Bueno, de mi parte siempre agradecido por poder compartir lo poco que yo voy aprendiendo dentro de la carrera. Esta es una nueva área que muy pocos conocen, cómo trabaja un ingeniero civil en una startup que está enfocada en dar soluciones de la construcción a ese sector que es muy vulnerable y que necesita mucho de nosotros como ingenieros civiles y como arquitectos. Finalmente les puedo compartir algo que recuerden que la mayoría de nosotros, o por lo menos los chicos, yo que he tenido la oportunidad de estudiar en una universidad nacional, la sociedad básicamente es la que invierte el dinero en nosotros. La sociedad paga sus impuestos, no todos, pero la mayoría pagan sus impuestos al comprar cualquier cosa. El gobierno, a través de la SUNAT, va al Estado y el Estado comienza a asignar dinero a las universidades o a hacer hospitales, carreteras, qué sé yo. Parte de esa plata ha servido para que nosotros nos formemos como ingenieros, como arquitectos, y es nuestro deber quizá aportar o dar nuestro granito de arena de conocimiento y devolverle a la sociedad lo que ella invirtió en nosotros. Muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas y de poder absolverlas. A continuación abrimos la tanda de preguntas que han sido obtenidas durante la transmisión en Facebook, las cuales el ingeniero tendrá la amabilidad de responder a cada una de ellas. Esta pregunta la elabora Rosalba Machado. ¿Cuál es la etapa más difícil que usted considera de la metodología Design Thinking aplicado a la construcción? Bueno, digamos que la primera etapa, cuando uno comienza a empatizar con el cliente, es difícil y también trabajosa, laboriosa, porque tienes que conocerlo muy bien y tienes que tener mucho contacto, reuniones con ellos, ¿no? La otra también un poco de prototipar, ¿sí? Pero el prototipo también ya te va a ayudar mucho a saber si lo que tú realmente has captado acerca del cliente final es lo que él espera, y eso lo haces en testear, ¿no? Pero básicamente desde mi punto de vista es la primera fase. Esta pregunta la elabora Joe Miguel. Una vez que el prototipo se convierte en producto final, ¿qué es lo que se puede hacer para poder verificar al 100% que es seguro? Joe, qué gusto de escuchar tu pregunta. Una vez que ya tenemos el producto final, o sea, cuando ya se tiene la aceptación de la mayoría de personas a las cuales se ha testeado, ya se comienza a lanzar al mercado. Por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Se comienza a lanzar el mercado y de ahí ya la aplicación, el servicio, lo que tú pienses proponer al mercado, solito va a tener una aceptación rápida, bárbara, y va a crecer de manera exponencial, escalable, como es todo el tema de las startups y el design thinking. Eso es lo que lo hace seguro. Debe tener siempre un foco o personas, un estudio de mercado de ese cliente final. Y ese estudio de mercado de ese cliente final que tú tienes, con esos arquetipos, esas características que tienen las personas, si tú has hecho un producto que le ha satisfecho a ellos, pienso que esa es la garantía de que eso va a ser seguro y va a ser sostenible en el tiempo. Continuamos. Darwin Ávila pregunta, ¿cómo manejan su base de datos de maestros? ¿Hay postulación o trabajan quizás con alguna base de datos? Interesante. A ver, les comento un poco cómo empezó esto. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de los maestros que tienen un papel preponderante en este sentido, para esto la compañía en la cual yo trabajo, Cementos Pacasmayo, siempre, no sé si han visto que hace eventos, ¿no? Eventos en múltiples sitios, en las universidades,
en la ferretería, ¿no? Y cada una de ellas va dejando su nombre, su dirección, su teléfono de contacto. Y luego de esto, hace algunos años, no sé si aún sigue, había una campaña que se llama Los Maestros Prócer. Y estos maestros prócer eran seleccionados para que, y les comento un poco acerca de los maestros prócer, era la oportunidad de que aquellos maestros que han sido preparados empíricamente y no tenían alguna certificación por una universidad o por un instituto, Cementos Pacasmayo les decía, perfecto, estudia conmigo, nosotros te vamos a dar una certificación a nombre de Cementos Pacasmayo y de la Universidad TecSoup. Recibían clases, pasaban exámenes y les daban un certificado, ¿no? Estos maestros prócer han sido un montón, muchas promociones, y a partir de ahí comenzó la base de datos de Cementos Pacasmayo, y ahí comenzamos a conocer a un montón de maestros que nos daban siempre su feedback. Vamos. Diego Arrieta Calle nos pregunta, ¿testean la obra también o solo el aplicativo? Lo que testeamos, básicamente, uno puede pensar que es el aplicativo o es la obra o el aplicativo. A ver, el trasfondo de todo el design thinking es crear en el cliente final una satisfacción, que esté satisfecho, es crearle confianza, es ganarse por así su corazón, ¿no? Entonces, lo que se testea básicamente es que el cliente esté tranquilo, que hayamos dado en el clavo, como sea un anillo al dedo, ¿no? Entonces, pero ¿y cómo se testea eso? Porque elaboramos, digamos, cuando le presentamos el aplicativo, le decimos, ya, mira, este es el aplicativo, ¿te sirve o no te sirve? Le elaboramos una lista, o él nos dice así, me sirve por esto, por esto, por esto, por esto, o no me sirve por esto, por esto, por esto. Entonces, según eso se mide el grado de confiabilidad que tiene el cliente con el aplicativo o con el producto o servicio que nosotros le brindamos, ¿no? Y si es alto, según los rangos que nosotros podemos manejar, entonces está tranquilo, está feliz con lo que nosotros le damos. Y si es bajo, le preguntamos también por qué, ¿no? Entonces, eso básicamente hacemos. Continuando con la tanda de preguntas. Esta pregunta la elabora Darwin Ávila. La pregunta es, ¿cuál es el alcance que tiene actualmente Takai? ¿En qué regiones hay presencia? Ajá, muy interesante. Por ejemplo, ahorita, hacia antes de toda la coyuntura, estábamos solamente en Trujillo. Ahora, cuando ya uno implementa un aplicativo y trabaja mucho en networking y las redes sociales y estas cosas, tiene la oportunidad de ya ser escalable. Ahora, por ejemplo, ya tenemos propuestas para trabajar Takai en Arequipa, en Lima. Hay algunos proyectos que se están viniendo para Piura, nos han llamado de Chiclayo. ¿Por qué? Porque el mismo servicio, el mismo aplicativo se está ajustando a las necesidades o está ayudando mucho a resolver esos problemas de las necesidades del constructor, ¿no? Ahorita como tal, todavía seguimos en Trujillo. Sin embargo, ni bien se levanta este tema de la cuarentena y estas cosas, es muy posible de que tomemos ya las iniciativas de las ciudades que les he comentado. Katy Olaya Encalada nos pregunta, ¿con qué otra metodología se puede completar el Design Thinking? ¿El BIM sería una opción? Ajá. ¿Saben? Una de las metodologías que también complementa mucho al Design Thinking es el Lean Startup, ¿no? El Lean, ¿no? A mí siempre me llamaba la atención leer libros acerca de Lean, sobre todo porque habla mucho de Design Thinking, Startup, Lean, son estas tres cosas. El BIM, y para explicar un poco, el BIM es un software, ¿no?, que ayuda mucho a nosotros los ingenieros, los arquitectos. Yo pienso que las personas que crearon BIM los crearon pensando en solucionar los problemas a los ingenieros o los arquitectos, a los que estamos inmersos en la construcción, ¿no? Por ejemplo, si alguien le da BIM a un autoconstructor, no lo va a entender, ¿no? Entonces,
El BIM es básicamente eso, da una solución a los profesionales en la construcción. El tema del design thinking trata de dar una solución a alguien en específico. Por ejemplo, yo me imagino que ahí sí es posible de que los que crearon BIM hicieron design thinking para ver qué es lo que realmente necesitan, qué es lo que había en el mercado y según eso presentar un producto totalmente diferente. Hasta donde sé, BIM es un muy buen producto. Continuamos. Jorge Ramos nos pregunta, ¿a qué nivel en la construcción en el Perú se puede aplicar esta metodología, siendo conscientes que tenemos mucha informabilidad y obras de pequeña inversión? Sí, cuando a mí me dieron esta oportunidad de trabajar aquí, yo dije voy a contribuir con que esa informalidad, esa brecha sea cada vez menor, ¿no? ¿Por qué? Porque con lo que yo he aprendido en mi facultad, lo voy a poner en práctica acá. En el equipo somos un ingeniero civil, una arquitecta, hay economistas, diseñadores de servicios, líderes de TI, contadores, ¿no? Gente que ve las finanzas, somos 6 personas, 6 o 7 personas. Eso es todo el grupo de Takai. Ahora, ¿a qué nivel nosotros estamos trabajando? A todos los niveles. Desde una obra que está en cero hasta una obra que es una remodelación, ¿no? He tenido la oportunidad de poder entrevistarme con clientes que cuando llegaron a Takai me decían, ¿sabes qué, Fran? Lo que yo quiero es un maestro de obra que me construya, y me traían y me presentaban un papelito así, me decían, aquí está dibujado mi casa, yo lo he hecho. Y ya, sí, perfecto, sí, bastante interesante, ¿no? Ya, entonces mira, acá Takai te va a presentar algunas opciones. Entonces nosotros le presentábamos opciones de cómo él, las mismas ideas que él tenía, él lo podía ver con un plano mejor estructurado, una mejor distribución, mejor iluminación, ventilación y estas cosas. Y créanme que después que le presentamos nosotros nuestro producto, él dijo, ya, perfecto, me gustó, me voy por hacer ya no solamente un papelito aquí donde yo dibujo mi casa, sino ya algo más, más formal, ¿no? Planos como tales. Y este cliente finalmente que llegó a Takai y inicialmente simplemente quería que le asignemos un maestro de obra y que según su dibujo que él había hecho, él quería que le hagan su casa, llegó a hacer hasta diseño de interiores. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué inicialmente tú no tenías claro que querías diseño de interiores? Porque nunca me lo habían presentado, nunca lo había visto y no sabía quién lo hacía. Entonces Takai también es acercarse a la familia, acercarse a las personas para que sepan de que tú puedes hacer un trabajo muy bueno que te puede ayudar. Esta pregunta la elabora Jexer Juárez Temoche. Si el Design Thinking es una metodología muy innovadora en la construcción, sin embargo, en nuestro país, ¿por qué no se emplea mucho esta metodología? El Design Thinking en la construcción, yo no sé si Takai es la única empresa que la trabaja. Como le digo, productos que trabajen mucho en temas en la construcción, ojo, en la construcción. Personas o empresas que trabajen en Design Thinking en la construcción no conozco muchas. ¿Por qué no se emplea? Porque recién está entrando, básicamente. Takai debe ser la primera o debe ser una de las primeras empresas que está empleando Design Thinking para entender al cliente final. Y es más, con lo que les he podido compartir a ustedes ahora, sabiendo de que hay un nicho de mercado tan grande como es la autoconstrucción y donde nosotros tenemos que poner también todos nuestros conocimientos, es el momento de nosotros como ingenieros, conociendo este tipo de metodologías, brindar a las autoconstructores nuevas propuestas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un algoritmo que de pronto venga un ingeniero y me presente una propuesta, un análisis de precio unitario con un valor de una obra, por poner un número, 100,000 soles, y ponerlo en el algoritmo, y este algoritmo automáticamente te transforme. En el primer piso te vas a gastar tanto, en las bases te vas a gastar tanto, en la cocina te vas a gastar tanto,
Porque hay veces que así la gente lo quiere. La gente a veces no quiere un análisis de precio unitario, no le interesa un análisis de precio unitario. Ellos lo que ellos quieren saber cuánto se van a gastar en la cocina, cuánto se van a gastar construyendo un cuarto, cuánto se van a gastar construyendo una sala, ¿no? ¿Y por qué lo hacen así? Porque la mayoría de autoconstructores más o menos construye a lo largo de toda su vida su casa, ¿no? ¿Quién no le ha pasado que su familia empezó construyendo la fachada de la casa, luego el baño, por ahí la mamá pidió la cocina, ¿no? Después dice, no, los bebés están creciendo, hace cuarto, ¿no? Entonces, no siempre te pide todo eso, no siempre te piden todo ello. Entonces, hay que adaptarnos a esas necesidades y a ese ritmo. Y la única manera de adaptarse es también llegar a ellos en un lenguaje totalmente diferente. No siempre pensar como ingeniero y tal. Muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas obtenidas en la transmisión en Facebook. Gracias por la... Estás en mute, Diana. Muchas gracias, disculpe. Muchas gracias por responder a todas las preguntas obtenidas en la transmisión. Finalizando con esta conferencia ofrecida por el ingeniero Frank Paiva, estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que tomó para poder compartir sus pensamientos y experiencias con todos los presentes. Estas experiencias nos ayudarán a crecer de una fase tanto personal y profesional. Sus conocimientos fueron muy oportunos. Gracias de nuevo por su colaboración. A la par también agradecer a nuestros espectadores, esperando que pongan todo en práctica lo que han aprendido el día de hoy. Le damos pase al ingeniero Frank Paiva para que nos brinde unas palabras antes de finalizar con esta conferencia. Perfecto. Lo difícil, lo complicado de darme a mí la oportunidad de expresarme y de dar unas palabras es que siempre solo cuentan historias. Y hoy quiero contarle una historia que me marcó en mi vida universitaria cuando también pisé las mismas aulas que la mayoría de chicos que están viendo esta transmisión. Cuando yo estaba en la universidad y estaba en la biblioteca, después de los parciales estábamos ahí pasando el rato en la biblioteca, no había otro sitio donde ir. Estaba al costado de un amigo mío que se llama Diego, quizá alguno de ustedes lo conocen, y llegaron tres personas a pedir apoyo para que les ayuden en unos ejercicios de matemática. En realidad nos estaban ofreciendo pagarnos por hacer estos ejercicios. Resulta de que Diego me miró y me dice, Fran, vamos, sí, fuimos a apoyarlas. Fuimos a un aula en específica y les preguntamos, pues, ¿no?, si sabían matemáticas, como tal Mate 1, recuerdo que era. Y esta persona dijeron que no, realmente no sabían, no les interesaba, pero les interesaba es que les desarrollamos el ejercicio. Y Diego dijo, no, bueno, yo te quiero enseñar, si gustas, bien. Entonces, accedieron. Diego les explicó con mucha parsimonía, muy dedicado él para darle la parte teórica. Luego, la parte práctica, él desarrolló un ejercicio y las personas comenzaron a hacer un ejercicio. Terminando todo esto, nos dieron las 11 de la noche. Cada uno de nosotros tenía un sol en el bolsillo, porque ese era nuestro pasaje en el STAR, pero ya se había terminado el STAR. Y Diego me dice, ya nos vamos, ya, perfecto. Y las personas nos dicen, y chicos, ¿qué tal? ¿Cuánto le debemos? Diego me mira a mí y yo lo miro a él, no sé, tú has hecho el arreglo. Perfecto. Me dice, ¿cuánto tienes? Un sol, ya, un sol, 2 soles. ¿Cuánto nos cobra una moto hasta la casa? 5. Ok, nos faltan 3 soles. Ya le dijo, 3 soles, chicos. Y 3 soles, y las chicas nos quedaron mirando. 3 soles, ¿pero por qué? Han estado todo el día aquí con nosotros, nos han explicado, hemos hecho los ejercicios, está muy bien. Y Diego dijo una de las palabras que nunca se me olvidan, y dice, con el conocimiento yo no lucro. Alguna vez a mí también me enseñaron de esa manera como yo les enseñé. Ahora yo les enseño. Los 3 soles es, digamos, para que nos apoyen con los pasajes, pero yo no les estoy cobrando por el tema de haberles enseñado. Me quedé tan impactado con eso. Y también agradecido por conocer a personas como Diego, que piensan totalmente diferente al resto. Los años pasaron
comenzamos a trabajar cada uno en la misma empresa, en Graña y Montero. Él tuvo la oportunidad de ir a hacer unos estudios en Lima, en la Universidad Católica, aprendió inglés, se tuvo que ir a hacer unas cosas a los Estados Unidos. Ella también necesitó quizá que lo apoyen. Algunos residentes en Estados Unidos, chicos también latinos, se dieron cuenta que necesitaba apoyo y se lo dieron. Cuando estaba en Lima conversando con Diego, cenábamos muy a menudo, me dice, yo recordé la vez que me ayudaron esos muchachos, la vez que también yo ayudé a unas personas en sus clases de matemática. Gracias a Dios, las cosas salieron bien con él. Tuvo la oportunidad de ser uno de la comisión de la modificación de la norma 030, de participar con ingenieros de la talla de Blanco Blasco, de Gianfranco Tassi, los que básicamente hacen esta modificación. Y Diego me decía, ¿te podrías imaginar el nerviosismo o la felicidad que sentía cuando Blanco me decía, oye, explícame acerca de este tema de los aisladores sísmicos? Y decía, Blanco me pedía que yo le explique si yo había aprendido de sus libros de estructuras. Así que mi mensaje final para todos, nunca dejen de compartir los conocimientos. Y como Diego le dijo a estas personas cuando se fueron, solamente quiero que me hagas un favor. Cada vez que alguien te pida un favor, así como yo y lo he hecho contigo, hazlo de la misma manera para que esto se convierta todo en una serie de buenas prácticas, de hacer las cosas bien sin mirar a quién. Muchas gracias, chicos. Siempre es un gusto compartir con ustedes los conocimientos. Que tengan buenas noches.